Está bien, está bien, Tania. Está la conectividad un poco lenta porque todavía no empezó a grabar. ¿Pueden creer que todavía no empezó a grabar? Está bien, Ahí creo está que grabando ya, profe. Dicen la gente en el grupo si lo puedes aceptar, que están pidiendo para entrar. Sí, le estoy aceptando. De a poco me van saliendo los nombres y le voy aceptando. faltamos 27 personas todavía, profe. 33 más 27 son 50. Y son 51. Una salió, profe. ¿Quién? Ah, o sea, dejó ya este semestre. Sí, profe. Profe, en el segundo semestre vamos a volver a tener contigo. No, van a volver a tener conmigo en el sexto si se portan bien. Ay, Dios mío, profe, en serio, jurame. Ay, impresionante. Vos sabés, Ahí. profe, que algunas materias nomás, sí, o sea, una materia, por ejemplo, me gusta cuando la profesora me cae bien. Y si me cae mal, si ya no me gusta, no aprendo nada. Me cae bien. ¡Qué bárbaro, Roberto! En serio que no me gusta. Imagínate vos que ella era la profe de matemáticas, te iba a caer bien, pero igual no iba a entender nada. Cuánta maldad en tu comentario. Dios, una profe de matemática me odiaba lo porque yo le hacía preguntas y me respondía con- Era muy gracioso, en serio, la profe. No, pero nosotros nos Luego de ponemos felices cuando nos preguntan, porque si no pensamos que están durmiendo o están haciendo otra cosa. seguramente ustedes, pero ella, profe, no, ella se enoja Sí, y todo. profe. Nosotros en el cursillo no nos callábamos, lo cada rato preguntábamos cualquier cosa y parece que se ponía Arge. ¿Por qué? La O profe la de de Len, matemática, la de ¿verdad? Len. No sé. La profe de matemática parecía no Margel, pero de buena onda. La profe de matemática era casi porque su anteojo tenía como hace 2 años, según ella, roto uno de sus patitas. Y tenía un lado nomás su patita puesto. Todo rayado Juro que nomás, se y no quería acuerdan cambiar. de esas cosas. A mí Yo me me acuerdo gustaba de en la todo, aula profe. siempre cuando Menos de salía lo que hice Cuba, ayer, pero después de me todo. fascinaba No su pasó, Y de lo que nunca almorzaste te nunca acordás, sabía, Ariel. profe. porno. ¿Qué? Por eso de todo menos lo que hice ayer. Sí, mi amor rojo. ¿Qué Ariel, pasó? el fútbol ¿Qué, Ariel. qué pasó ayer, verdad, Ariel? No sé, vos decime, boludo. Ojalá que no me hayan llevado preso otra vez. Dios mío, qué Pasó otra vez, ¿verdad? Profe, ¿estás aceptando ya? le estoy aceptando a todos, por eso todavía no empezamos la clase, porque le estoy aceptando a los compañeros. Ah, bueno. Un ratito y yo creo que ya estamos 42 hasta ahora. Hay un par que están 44. mandando, dice, y Profe, no, lo no, que no, entra no te tarde, salta, parece. 44. nomás un segundo. Dios mío, Diego. Sí, ¿sabes qué me pasó una vez eso? Profe, dice Diego Paredes, dice, profe, se fue la luz en mi casa y tengo 20% de batería nomás, así que si me desconecto ya sabes, dice. Sí, sí. No, yo se le conté que una vez me pasó eso también. Se fue la energía y Ceausescu. Bueno, creo que ahí estamos la gran mayoría de los que vamos a estar. No tengo un nuevo pedido de aceptación. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos en nuestra segunda clase, nuestro segundo encuentro. Ya creo que le conocen a nuestra aula virtual, ya conocen también las actividades que vamos a ir realizando. Y nuestra clase de hoy es para hacer un recuento de lo que habíamos desarrollado en el capítulo de bioelementos. Entonces, lo que les voy a pedir, si les parece, por conectividad, si alguno tiene algún inconveniente, pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos y ya cuando finalizamos este pequeño resumen, quien tenga duda, consulta, hablamos del trabajo, pueden activar sus micrófonos y sus cámaras. Yo entiendo que todo este tema de la conectividad es todo un tema, literalmente. Entonces el día de hoy vamos a estar recordando nuestra clase de bioelementos. Ya la habíamos dado de manera presencial, entonces esto es un
una revisión, un repaso de lo que estuvimos viendo. Tengo la esperanza que la gran mayoría de ustedes ya tiene su libro de blanco para ir acompañando nuestras clases. Y sobre este tema en particular van a encontrarlo en el capítulo 29. Ahí van a encontrar información sobre este capítulo en general. Entonces vamos a empezar a... ¿Qué página, profe, me dijiste? No sé exactamente la página, pero está en el capítulo 29. ¿De cuál libro? Profe, ese que de blanco ese o blanca. El libro de blanco. Profe, El libro de blanco. una consulta. ¿El libro tenemos que tener sí o sí o no? El libro tiene que tener sí o sí. Bueno, profe. Profe, Necesitan leer el libro. Sí. ¿ves que mi casa está Brian. frente a, o sea, cerca de la Universidad de Asunción, pero, o sea, de la UNA de Sajonia? Y ahí enfrente hay una librería y puede ser que haya ya este libro. Compas, chicos, rápido, en el grupo de informes que Tania hizo un grupo que se llama Informes, ahí está el libro de blanco, tienen que descargar ahí en PDF. Pueden igual ver el libro cuando tienen la aplicación activa, solamente que minimizan la aplicación de Meet y abren el libro en PDF. A ella les dio la precisa el compañero. Y si quieres, Pero, profe, Sí, pero hay pues algunos que no tienen memoria de teléfono. Está en la página 15. profe, al minimizar nosotros aparece que abandonamos la clase, pues. También. Yo puedo minimizar y me indica que estoy todavía en la pero no clase hace y les ahora no escucho. hace falta. Ahora mismo no hace falta que usen el libro. El libro es para que ustedes luego puedan complementar todo lo que estamos viendo y vayan leyendo el capítulo y acompañen lo que desarrollamos en clase. Entonces el libro lo pueden leer perfectamente luego. Va a estar, ese ya tienen también el enlace y ya me comentó Tania que lo pudieron descargar correctamente como indicó también el compañero. Entonces, recuerden que es ir también leyendo y estudiando de a poco para no dejar todo a última hora. Profe, mi teléfono no me Recomendación de deja descargar así cosas que sean así. No me deja Y descargar. por el teléfono no tengo idea, no sé decirles de dónde comprar ahora mismo el libro porque con toda la pandemia no sabría decirles. Sé que la Facultad de Medicina tiene las copias. Profe, Sí, profe, nosotros para las parciales, o sea, para los exámenes tenemos que estudiar, o sea, guiarnos de las diapositivas que vos das. O ustedes cómo. para lo que va a ser evaluaciones va a ser las diapositivas que yo les doy más las indicaciones de capítulo que yo siempre les estoy dando de nuestro libro de blanco. No vamos a utilizar nosotros todos los capítulos del libro de blanco, solamente vamos a utilizar 7 capítulos. El libro de blanco tiene 30 y solamente vamos a utilizar 7 de ellos, o sea, no vamos a utilizar el libro completo. Entiendo, profe, o sea Entonces, que de tu diapositiva nomás entonces nos vamos a guiar. se pueden guiar, pero es importante que también hagan la lectura correspondiente del libro. Siempre les voy a animar yo a que hagan también la lectura del libro. Sí. Isaías o Ariel. ¿Alguien habla? Yo fui. Hola, Ariel. Te quiero preguntar algo, profe. El tema del libro de blanco, ¿ya diste alguna página, algún capítulo para leer? ¿O está en el Classroom? No. Todavía no, Sí, ¿verdad? en el Classroom siempre están las referencias, pero de acuerdo a cada clase que vamos desarrollando, yo les voy a ir indicando. Ok, pero todavía no diste nada hasta ahora, ¿verdad? Todavía no. Okay, hasta ahora no. Hoy iniciamos, así mismo. Vale. Ahora que muy bien, ahora Classroom también, profe, te quiero, o más bien cualquiera más que me pueda más tarde ayudar, me puede pasar el link del Classroom, por favor, de todas las materias, porque la verdad que yo ahora recién me estoy integrando, no tuve todavía ninguna clase. No te preocupes, Isa, yo te voy a pasar todo una vez que culmine la clase. Dale, gracias, Tania. Ahí ya está, ya.
tenemos la compañera que siempre nos auxilia. Bueno, iniciamos. Volvemos a recordar bioquímica, estudio de la vida a nivel molecular, tanto en organismos animales, vegetales y el ser humano, que es nuestro foco de estudio dentro de la carrera, y basándonos en dos grupos de compuestos importantes. El grupo de los bioelementos o elementos que tienen su incidencia en aspectos de la vida y las biomoléculas o moléculas biológicas. Cuando hablamos de los bioelementos, recordamos esto que ya habíamos hablado. Estos bioelementos pueden ser de carácter primario cuando son aquellos que representan el 98% del peso corporal. Y aquí tenemos siempre presente a nuestra combinación CHOM, que vamos a recordar siempre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que van a ser los principales componentes de las moléculas biológicas. Luego, dentro del grupo de los secundarios, que están en menor proporción, pero son súper importantes para el correcto funcionamiento del organismo, como el grupo, el triplete del potasio, sodio y cloro, que tiene que ver con toda la regulación osmótica, el magnesio, que es una principal coenzima, el azufre y el hierro para el transporte de oxígeno. Y ya luego los oligoelementos, que reciben el nombre de vestigiales porque son microconstituyentes, es decir, se requieren en una baja concentración para un funcionamiento correcto del organismo. Y aquí podemos citar al yodo, al cobre, al manganeso, al cobalto y al molibdeno, por ejemplo. Y luego ya tenemos los grupos de biomoléculas que pueden ser inorgánicas, como la próxima clase que vamos a ver al agua y vamos a hacer una práctica de pH, o algunas sales o algunos iones, y la gran mayoría de las biomoléculas que forman parte o constituyen la vida son de carácter orgánico, y en ese grupo vamos a estudiar a los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las enzimas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Entonces, cuando analizamos un poco estos bioelementos, identificamos que tienen ciertas funciones y vamos a identificar tres funciones. Por primer lugar, lo que es la función plástica o también llamada función estructural, que es la constitución de la arquitectura del cuerpo. ¿A qué le vamos a llamar la arquitectura del cuerpo? Todo lo que es el grupo de los huesos, estructura de sostén, los principales tejidos fibrosos, que son los que constituyen los músculos, los tegumentos y las vísceras. ¿Cuáles son los principales elementos que cumplen función estructural? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el calcio. Luego tenemos o vamos a identificar una función llamada catalítica, que son aquellas o aquellos elementos que facilitan reacciones químicas, son necesarias en pequeñas concentraciones. Estos elementos pueden ser el hierro, el zinc, el yodo o el cobalto. Y finalmente lo que es la función osmótica, que es toda la regulación de la distribución del agua. Recordemos siempre que el agua es el principal sustrato, el principal medio en el cual ocurren las reacciones químicas. Y para que esté regulada tanto dentro de la célula como fuera de la célula, se conocen tres elementos que la regulan. El sodio y el cloro, que actúan a nivel extracelular, es decir, fuera de la célula, y el potasio, que actúa a nivel intracelular o dentro de la célula. Entonces, recordando esto, vamos a hacer un pasar por estas diferentes informaciones que habíamos visto para ir recordando. Cuando hablamos de estos macroelementos y hablamos, por ejemplo, del calcio, que es muy importante para todo lo que son las estructuras óseas y para el desarrollo de los músculos, principalmente están en leche y derivados, así como en los peces y en las nueces y en los cereales. El ser humano necesita un promedio de 800 miligramos al día. Esta es un poco también la clasificación de los macroelementos, aquellos que se necesitan en cantidades mayores.
Y cuando hay una condición de embarazo se necesita 1200 miligramos por día. ¿Qué ocurre si hay falta de calcio? En los niños ocurre raquitismo, en los seres adultos se dan procesos de osteoporosis, y algo que debemos recordar es que el estrés puede producir una baja en los niveles de calcio por la desregulación que se dan en ese tipo de procesos o estados fisiológicos. También el bioelemento cloro, que se necesita entre 1700 a 5000 miligramos por día, siempre recordando que la ingesta del cloro será en paralelo al calcio, al sodio. ¿Por qué? Porque nuestra principal fuente de aporte de cloro es el cloruro de sodio o la sal. Entonces, a la medida que tenemos ingesta de sodio, tenemos ingesta de cloro. Cumplen funciones de regulaciones hepáticas del hígado, elimina toxinas y también es un componente de las enzimas digestivas el cloro. Y cuando hay una falta de cloro, hay un desbalance en todo lo que es el fluido sanguíneo. Otro macroelemento es el magnesio, que necesitamos entre 300 a 450 miligramos. Es de excreción renal, o sea, se elimina el exceso por medio de los riñones. El magnesio es muy importante porque la principal reserva del magnesio está en los huesos. Recordar que no solamente el calcio, y es más, el calcio no es uno de los principales componentes óseos, sino lo es el magnesio. Entonces el magnesio es muy importante para que se dé ese correcto desarrollo de los huesos y también para un buen funcionamiento de los músculos. ¿Dónde encontramos al magnesio? Encontramos al magnesio en los vegetales verdes, porque el pigmento clorofila que tienen los vegetales de color verde tiene un alto contenido de magnesio. También están los cereales, están las carnes y en menor medida también están los huevos y en las almendras. ¿Qué pasa cuando tenemos déficit de magnesio? Se dan procesos de fatiga o se empieza a tener debilidad muscular y como una manifestación también se ven procesos de depresión y de insomnio cuando hay déficit de este elemento. Luego tenemos al fósforo. El fósforo necesitamos entre 800 a 1200 en casos de embarazo. Es muy importante porque forma parte de la generación de energía. El fósforo está contenido en lo que es el ATP, que se conoce como la moneda energética de nuestro organismo. Además, forma parte de todo lo que es el material genético, el ADN, y también es importante para el funcionamiento renal. El fósforo, su principal aporte es animal. Está en carne bovina, están peces, están vísceras. Las vísceras tienen un alto contenido de fósforo y en la leche y sus derivados. ¿Qué pasa si nos falta fósforo? Y se sufren procesos de debilidad, hay un poco de dolor de hueso. ¿Se cortó? Chicos, ¿escuchan algo? Se cortó. ¿Qué No, pasó? Yo no escucho nada. Se perdió todo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Aló? Se quedó sin internet. F. Vete, copa. Casi Profe, tiré ya mi computadora, pensé que se fuera la luz. Terminó su paquete. Yo pensé que era. Profe, ¿Qué pediste, Rubén? Solo tiene problemas de wifi. ella la vez pasada también tuvo problemas. Para que vea que a todos nos afecta. Esperen nomás que no salga que nadie. Primera vez en la vida estamos toditos los alumnos presentes. Ya, caña. Para de bola. ¿Ya no estamos todos? Ya, Tania y Samu entró, Samu Franco. Entró Samusa. Ahí está la ¿O no? profe de vuelta. No, Ya salieron ya él algunos no. porque ahora ya hay 47 nomás. Él no, Leti. Él no va a participar en las clases virtuales. Yo tampoco quiero participar. Pero bueno. Así no, vos sí. Jefe. Excelente. Vamos, Mir. Va épico
con Leti tu perfil que mucho viejo me reí. ¿Qué? ¿Por qué vio? ¿Te gustó? ¿Qué pretenden en su foto? No me puso. Leti me representa. Estúpido. Cambio a dormir ya. Sole, ¿vos qué haces, Sole? Yo quiero hacer también. Desenclame no me ya tu wifi porque ya no hay más clase. Fuera de bola, ella siempre hace algo y a mí me estresa que ella haga algo y yo no. Y ella es responsable y vos no. Ya, correcto. Exacto. Ese es. Ay, ay. Rosalina, vamos a verle a tu bebé. A tu Bendy. No Vamos quiere, con él solo quiere limpiar. Ah, vos dice. nada, moverte. No te cansas, Pío, Samu. ¿A qué veas? ¿A qué veas? Mira, vení. Pega más. ¿Alguien te quiere ver, Johnny? Está grabando todavía Inande. Grabando. Grabando. Se cancela todo. Va a borrar cosas así. Sí, ¿quién piensa que está grabando todo esto? La profe. Hola, No Roberto. No borra con Yo eso, creo que ne. se habrá ido la luz de la profesora, sinceramente. ¿Dónde se Roberto Samuel, el ídolo. Le voy a llamar. CFC Robertito, Pasión. Robertito. ¿Qué te pasó de Roberto Junior? Roberto Junior, gustado que. CF Carlos. No, no, Ro- ¿qué te trazamos, No. Roberto? ¿Qué quedó ya tu nombre para la posterioridad? Roberto Junior, go. Me dijo, oye, más besita, viene. No, ya te dejo, hermano. Que Y ídolo vos personal, envidioso, Niña, vaya. envidioso. Envidioso. No va a ser mal. ¿Por qué no Cállate, hacemos la Tania. tarea que nos dejó la Decile profesora? más, Tania, decile más. Roberto, vos sos uno de los mejores Ya, compañeros que pero tenemos. hasta la hora. Mayo ¿Hasta qué hora Pechita, media, va. tenemos? Hola, volví. Hasta Ya las 2 de la tarde tenemos clase. volví. viene la profe. Hola, profe. Ya estoy escuchando que están hablando mal de mí, ¿eh? Profe, te extrañamos. Perdón, profe. perdón. Roberto fue Tuve profe. un inconveniente. O alguien me expulsó del grupo, aún no lo sé. No les digo Se nomás terminó tu disculpen, tuve un paquetivo, profe. inconveniente. Se terminó. ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde hablaste por sobre el Estábamos potasio? hablando Hasta el fósforo. Hasta el potasio. Hasta el Ok, fósforo ya bueno, escuché. está bien. Hasta el fósforo. Está bien. Yo escuché también. Bueno, entonces retomamos. Yo ya me Hablamos acuerdo de del esta clase. potasio. Muy bien, me gusta que ya recuerden, entonces eso le sirve a hacer una retroalimentación. Bueno, el potasio. Potasio necesitamos entre 1800 a 5000 miligramos al día. Recordamos que el potasio trabaja en conjunto con el sodio para hacer esa regulación osmótica. Y esto les quiero explicar. Cuando hay déficit de potasio, uno tiene procesos de fatiga y de debilidad muscular. Entonces, ¿cómo uno diferencia si lo que tiene es déficit de magnesio o déficit de potasio? Porque cuando hay déficit de magnesio, hay procesos de fatiga, hay debilidad muscular, pero se asocia con presencias de procesos depresivos e insomnio. Sin embargo, cuando me falta potasio, tengo fatiga, tengo debilidad muscular, pero se le acompaña con procesos de arritmia. Hay una alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, esa es la diferencia entre potasio y magnesio, para tener presente. Luego, los otros macroelementos, el sodio, que habíamos ya hablado de que en conjunto con el cloro son absorbidos a través de lo que es la sal, ayuda a toda esa regulación de agua en el organismo, está presente en la sal de mesa. Raramente hay déficit de sodio, pero en caso que haya déficit se presentan dolores musculares y algunas náuseas o diarreas. Luego tenemos el azufre. El azufre es muy importante porque contribuye a la renovación celular
y mucho a todo lo que es el mantenimiento en estado saludable del tejido epitelial, pero no se conoce una cantidad requerida por el organismo durante el día o durante una ingesta diaria. Y tampoco se conoce algún tipo de alteración por déficit de azufre. Hasta ahora tenemos la información de que con la alimentación se tiene el suministro adecuado como para cubrir todas las necesidades. Ya luego vamos a empezar a ver a los microelementos. Estos son los que se necesitan en menor medida, entre ellos el cromo, que se necesita entre 0,5 a 0,2 miligramos por día. El cromo es importante porque es una coenzima, luego la vamos a ver, que interviene en el metabolismo de la glucosa. Y cuando hay déficit de cromo hay una alteración en el metabolismo de glucosa. También el cobre, que ayuda a la absorción de hierro y previene en consecuencia todo lo que es un degeneramiento del sistema nervioso. Es muy poco conocido en el ser humano la deficiencia de cobre, pero como directamente se relaciona con la absorción de hierro, cuando falta cobre pueden haber procesos de anemia. No porque falte directamente hierro, sino porque no hay una correcta absorción del mismo, porque al organismo le está faltando este bioelemento. Luego podemos hablar del flúor. El flúor ayuda a todo lo que es el correcto endurecimiento de los huesos, por eso que se le asocia mucho con todo lo que es el recubrimiento en los dientes, y directamente su falta incide en esto, o sea, en los dientes. Hay una porosidad y una debilidad de los dientes cuando hay un déficit de flúor. Luego tenemos a los microelementos como el yodo que contribuye al crecimiento y su falta produce bocio, que es una enfermedad muy conocida. Al hierro, que necesitamos en promedio 18 miligramos por el día. Es importante porque es un constituyente de la hemoglobina. La hemoglobina ayuda a todo lo que es el flujo del oxígeno en el organismo. Y si hay déficit de hierro, hay procesos de anemia, procesos de fatiga y una fragilidad, una rotura fácil de uñas y dientes. Eso es característico de deficiencia de hierro. Luego el caso del magnesio. El magnesio directamente colabora con la producción de hormonas sexuales y es también importante para una estructura normal de los huesos, al igual que el molibdeno. El molibdeno también es un elemento que va a actuar como una coenzima y va a movilizar el hierro cuando es necesario de las reservas del oxígeno. Además, el molibdeno forma parte de lo que es el proceso metabólico de la oxidación de las grasas. Cuando veamos metabolismo de lípidos, vamos a ver que una coenzima es el molibdeno. Y no se conoce algún tipo de alteración biológica por falta de molibdeno. Se tiene con la dieta un suministro correcto de esto. Luego podemos hablar del selenio. El selenio trabaja en conjunto con la vitamina E contra los radicales libres para prevenir daños celulares. No se conoce hasta ahora un déficit de selenio en el organismo. El zinc, que también ayuda a todo lo que es el desarrollo, el crecimiento de los órganos sexuales, ayuda en el hombre al correcto funcionamiento de la próstata. Y cuando no hay un suficiente suministro de zinc, hay un daño, una alteración en las defensas y se puede dar pérdida de peso. Algunos aspectos clínicos que son interesantes a conocer relacionados con estos bioelementos. Cuando hay un aumento de sodio, de consumo de sodio disponible, hay una elevación en la presión arterial. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con el incremento del volumen vascular. Por eso, cuando una persona tiene una tendencia o ya es hipertensa, se le regula el consumo de sodio para evitar esa vasodilatación que también altera los niveles normales de presión arterial. También, por ejemplo, cuando hay variaciones en la concentración de potasio, eso influye en la contracción muscular. Y eso lleva
a lo que se conocen como los procesos de calambres, que es la desregulación de este bioelemento. Y también puede aumentar un poco la excitación del sistema nervioso, uno está como más acelerado en casos de deficiencia de potasio y puede causar un daño a el balance de los electrolitos. El calcio, cuando hay un déficit de calcio, se da el proceso de la osteoporosis o la pérdida de masa ósea. También podemos conocer lo que se conoce como la hipofosfatemia en ciertos individuos que ingieren una gran cantidad de antiácidos que tienen aluminio y magnesio porque reducen la absorción de fósforo, entonces se tiene este aporte deficitario de fósforo porque no puede ser absorbido correctamente a nivel intestinal. Y por otro lado, la deficiencia del hierro que nos da, y es importante conocer sobre todo cuando hay una déficit del hierro hemínico, es decir, el hierro constituyente de la sangre y que produce fenómenos o procesos de anemia. Cuando no hay un correcto aporte de los bioelementos, se pueden dar estas diversas alteraciones que en ocasiones causan ya patologías recurrentes, como cuando hablamos de alteraciones porque no tenemos correctamente enzimas que intervengan en degradación de azúcares y se dan procesos de diabetes, o cuando tenemos procesos de hipertensión arterial. Entonces, muchos de estos bioelementos están actuando como ayudadores, o como vamos a estudiar más adelante, catalizadores que favorecen que ocurran ciertas reacciones químicas. Entonces, ahora sí, hoy sí les voy a dar una tareita que no es la que, nuevamente pido disculpas porque ubiqué mal la tarea y puse una que tenía fecha de vencimiento el día de hoy. Yo ya tengo guardados de las personas que lo hicieron y les felicito, pero discúlpenme porque esa no era la tarea que yo les quería pedir. Esta sí es la tarea que yo les quiero pedir, que es una pregunta. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer en nuestro Classroom todavía no va a ser subir un documento que ustedes hagan, sino va a ser participar de un foro, es decir, responder una pregunta que tiene que ver con que cada uno de ustedes cite una alteración o una enfermedad, ya sea por falta o por deficiencia o por exceso de algún bioelemento. Entonces pueden hablar de un proceso de anemia, pueden hablar de un proceso de osteoporosis, pueden hablar del bocio, pueden hablar de cualquier alteración que ustedes lean de un bioelemento en particular, solamente una alteración de un bioelemento. Pero me gustaría que puedan ir haciendo de elementos diferentes como para poder colaborar de manera conjunta para ir identificando estas alteraciones. Y como segunda consigna van a tener que responderle a un compañero. Entonces ustedes van a escribir una respuesta en el foro, van a enviar un aporte de una alteración y después cuando vayan escribiendo sus compañeros le van a responder a uno de ellos. Es decir, van a decirle que pueden complementar lo que el compañero escribió o pueden dar un ejemplo o pueden contar un caso que ustedes conozcan de lo que el compañero estuvo dialogando, pero van a ser las dos consignas de nuestra tarea. Escribir, responder la pregunta sobre una alteración por deficiencia o exceso de un bioelemento y responder también a uno de los compañeros sobre lo que haya escrito. Ahora yo temporalmente me callo y les escucho si hay alguna consulta, alguna duda. Ya habríamos hecho, profe, el mismo ejercicio, o sea, de comentar en un foro y responder. No, va a ser un poco fácil, creo. Ya tenemos un poco de tiempo. Perfecto, me parece excelente que ya lo hayan hecho. Profe. Sí, adelante, escucho. No, estuve de acuerdo nomás con el compañero, que ya tenemos una base de cómo se hace la tarea. Perfecto. ¿Me iba a hablar también alguien más? Yo, profe. Estaba mirando el libro. ¿Me escuchan?
Ok, estaba mirando Te el escucho, libro Ciclene. que habían mandado. Gracias, profe. Y solamente hasta el capítulo 25 dentro de ese que enviamos en el grupo. Quería comentar No nomás. está completo. No está completo. Ujú. Solamente hasta el capítulo 25. Ese no es. Puede ser, Eh, de todas maneras, la información, ustedes la tienen en estas láminas, tienen la información completa. Entonces, para que no se preocupen. Profe, el trabajo vamos a entregar desde hoy. Sí, Roberto, te escucho. Desde hoy ¿Cómo? podemos empezar a comentar, ¿verdad? Desde hoy pueden empezar a comentar. Así mismo. Profe, y sería más o menos describir nomás la enfermedad, o sea, lo que elijamos, ¿verdad? Sobre el déficit de algún Sí, bioelemento, describir o hay que hacer un poco extenso o una conclusión. no, es solamente responder, o sea, es como escribir solamente un párrafo de alguna alteración que ustedes conozcan. Tiene que Entiendo, ser profe. sencillo. La Entiendo. hipertensión Gracias, profe. arterial se puede considerar como una deficiencia ya o no. Alteración puede ¿Cuál? ser de cloruro de sodio, por ejemplo, ¿verdad? No Hipertensión te estoy arterial te escuchando dijo, bien, profe. Roberto. Ya, Por perfecto. Ahí. hipertensión arterial te La pregunto, profe. En el caso de hipertensión arterial, hablarías de que un exceso de sodio podría causar o podría considerarse como cuando hay en exceso, causar una hipertensión arterial. Sí, profe, ese voy a hacer. Gracias, te quiero mucho. Es en el libro que ustedes descargaron, solamente un ratito, me dicen que tiene hasta el capítulo 25. Sí, profe, solo está ahí. Estuvo comentando la compañera. Solo hasta ahí tiene. Okay. Bueno, voy a tratar de ver cómo también compartirles algún material, pero de todas maneras sí está presente en lo que yo les estuve socializando el día de hoy, la información que ustedes necesitan para desarrollar la tareita. En el material, creo que es el mismo que tenemos, les voy a escribir la página 516 en adelante para cuando estén mirando el libro. Fíjense, creo que ahí van a poder encontrar, porque en esta edición está en ¿Qué otro página? capítulo, hay un 516, balance hidromineral. Voy a leer la pregunta del foro. Estoy mirando ahora y voy a ver si está. Pueden hablar tanto de déficit como de exceso. Ustedes eligen. Pueden hablar de una enfermedad que se origina por déficit o por exceso. Te escucho. Discúlpame, profe, es que no estoy entendiendo el contexto de lo que acabas de indicar. Estamos hablando de tipos de alteraciones que pueden producirse por la falta o el exceso de algún tipo de microelemento o macroelemento. Y después indicaste algo Sí, sobre la así página mismo. 525, si mal no estoy del libro. ¿En cuanto a qué sería eso, profe? Porque creo que en la versión que ustedes tienen, la descripción de estos diferentes elementos está en el capítulo de balance hidromineral. Entonces, les pido que se fijen en la página 516 de la versión que ustedes están teniendo del libro. Ahí me confirma Silene que sí. Entonces, en la edición que ustedes están teniendo, la que compartió Tania con ustedes, las características de estos diferentes bioelementos, como para que ustedes puedan complementar lo que estuvimos hablando el día de hoy, pueden leer en esa página 516 y el nombre del capítulo es balance hidromineral. No sé si eso aclaró algo, Isaías.
Sí, profe, gracias. Eso ¿Cómo sería todo ya, dijiste? súper bien. ¿Cómo se llama, profe? Gracias, gracias. Diana, ¿Cómo dijiste que se llamaba el capítulo del libro? el capítulo se llama Balance hidromineral. Está en la página 516. Gracias, profe. Profe, una consulta. Perfecto. Sí, te escucho, Grisel. Para el trabajo hay que hablar sobre un bioelemento o solamente la deficiencia o el exceso de ese elemento. No entendí bien. Tienen que hablar sobre la alteración que se produce por la deficiencia o el exceso de un bioelemento. No hace falta ya que ustedes describan al bioelemento, sino a la alteración. Ejemplo, bocio. El bocio se produce por un déficit de este bioelemento, del bioelemento yodo. Entonces ustedes se van a centrar en las alteraciones. Y ahí hacen referencia al bioelemento que causa esa alteración y si es por déficit o si es por exceso. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Otra preguntita, algo por aclarar de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Profe, Sí, la tarea va a tener fecha de caducidad, o sea, hasta un tiempo límite. sí. Tienen para entregar esta tarea hasta, aquí está señalado, hasta el 25 de agosto, que sería de hoy en 15 días a la 1 de la siesta. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, Siempre sí, de cuando quieras. Sí, Roberto. en el trabajo en sí es ese que dice comentar brevemente, ¿verdad? Así mismo. Porque viste que me confunde donde dice Así 100 mismo. puntos, pero esa pregunta no va a valer 100 puntos, ¿verdad, profe? No. Digamos 100 puntos se lleva lo que sería el total. Pero hacer este trabajito, ustedes van sumando 2 puntos. Siempre lo que ustedes van a ir sumando está enfrente del nombre de la actividad. A veces si tienen que responder un cuestionario, si tienen que hacer un mapa mental, siempre cuando estés puntuado lleva la puntuación correspondiente. A ello ya hice, te puedo ver si alguien quiere responder al mío. La tarea. ¿Se me escucha? Ah, te Hola. escucho, Sí, Ariel. se te escucha. Ah, Ya vale, vi, vale. sí, ya vi que respondiste, Ariel. Bueno, entonces si no hay consultas por el día de hoy, el próximo martes nos vamos a volver a encontrar, vamos a desarrollar 2 temas. Vamos a desarrollar el capítulo de agua y vamos a hacer la práctica de pH en un simulador que vamos a hacer vía videoconferencia. Entonces, si ustedes ya pueden ir adelantando la lectura o viendo los materiales para ese capítulo, eso va a ayudar a que también puedan aclarar cualquier duda o consulta que tengan. Igual, siempre queda disponible el foro para que ustedes puedan también ahí hacer sus consultas respectivas sobre las actividades. Profe, agua y No qué sé si queda dijiste. alguna duda por aclarar. Agua y pH. Gracias, profe. Otra consulta, profe. Todo el material está disponible en el Classroom como para ponernos a leer todos ahí, ¿verdad? Todo está disponible en el Classroom. Ahí pueden Perfecto. tener acceso a, algunos tienen videos, tienen las clases, tienen todos los materiales ahí. Perfecto, profe. Eso sería todo. Gracias. De nada, hijo. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Nos encontramos el próximo martes. También les voy a dejar disponible la grabación de nuestra clase de hoy